buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Plataformas Coneval para planear a nivel municipal, dirigido a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para el INAFED estar esta tarde nuevamente con todas y todos ustedes. Agradecemos el interés de estar aquí con nosotros, esperando este relevante tema sea de su utilidad. Por parte del INAFED me permito presentar al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del instituto, y de igual forma me permito presentar a mis compañeros, la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida a la licenciada Ana Paulina González Arroyo, directora de Análisis y Vinculación con Entidades Federativas y Municipios, a la doctora Alida Gutiérrez Landeros, coordinadora general de Análisis de la Pobreza, y de igual forma al maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística, quienes estarán a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Desarrollo y Federalismo Municipal. Adelante, por favor, coordinador, lo escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, quiere su servidor en nombre de INAFED dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta tercera sesión del ciclo de diálogos virtuales concertados entre INAFED y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que es una institución emblemática de la medición de avances en materia económica y social para el país. El tema, como sabemos, es plataformas del Coneval para planear a nivel municipal. Esto es muy importante para todos los municipios del país, lo que vale decir para la nación entera, porque uno de los principales objetivos de este programa es la medición de la pobreza en México, que todos estamos empeñados en dejar atrás. La cooperación entre INAFED y Coneval quedó para este ciclo planteada en 8 sesiones. Aquí estamos realizando, si no me equivoco, la tercera sesión y no es nada más la medición. Eso es una expresión muy genérica, vaga, sino que proporciona a nuestros ayuntamientos una herramienta fundamental para que la medición tenga sentido, y es la construcción de indicadores para el plan municipal, la evaluación de recursos del ramo 33 y algunos otros aspectos para la toma de decisiones certeras de nuestros gobiernos municipales. Por supuesto, como es tradición aquí en nuestro instituto, la capacitación la dan no propiamente nuestros colaboradores, que son todos excelentes, aplicados, empeñosos, personas empeñosas, sino el personal de las instituciones experimentadas, en este caso de Coneval. De tal manera que agradezco formal, institucionalmente, la participación de la doctora Aida Gutiérrez Landeros, que es la directora general adjunta de medición de la pobreza y el seguimiento de indicadores, a la licenciada Paulina González Arroyo, directora de análisis y vinculación de entidades federativas y municipios del propio organismo, y si entiendo bien,
también la participación del maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, que es director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística de Coneval. Aunque no es un asunto que competa al tema de esta sesión que estamos iniciando, quiero dar también la bienvenida a nuestro compañero Ernesto Rodríguez Sáenz, quien estuvo afectado por COVID y nos atiende desde su casa, lo que muestra la entrega al trabajo y el profesionalismo. Qué bueno que estés recuperando la salud. Esperamos verte pronto por estas oficinas. Disculpen esta pequeña digresión, pero me siento obligado con nuestro compañero de trabajo. Adelante y que todo salga bien. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Ana Paulina González Arroyo, directora de Análisis y Vinculación con Entidades Federativas y Municipios, para dar inicio a nuestra exposición. Adelante, por favor, doctora Paulina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Y primero que nada quiero agradecer al licenciado Ignacio Valle por habernos invitado a esta capacitación. Y pues ya saben que por parte de Coneval siempre es un gusto colaborar con ustedes y por supuesto también a todo el equipo de INAFED y en especial a Ernesto, que ha sido nuestro vínculo en estos días que han sido complicados para él, pero pues la verdad sí nos ha apoyado bastante. Y pues bienvenidas y bienvenidos a todos los representantes de los municipios del país. Es un gusto por parte de Coneval que estemos aquí con ustedes. Y justo antes de empezar con las plataformas que les van a presentar mis compañeros el día de hoy, queremos platicarles sobre la importancia de la planeación municipal y también una de las plataformas que hemos desarrollado por parte de Coneval. Entonces les voy a empezar a compartir mi presentación para que iniciemos esta conversación. Listo. Y bueno, como les decía, esta primera presentación es una introducción a la importancia de la planeación. Y para ello quiero empezar con un breve ejemplo. Todas y todos en nuestra vida siempre nos planteamos metas, ¿no? Siempre nos planteamos metas y realizamos ciertas acciones para que las podamos alcanzar. Por ejemplo, pensemos en un joven de 15 años que quiere ser médico. Esa es su meta en la vida, ¿no? Ser médico. ¿Y qué hace para convertirse en médico? Bueno, pues primero tiene que asegurar un lugar en la preparatoria, tiene que garantizar que saque muy buenas calificaciones, tiene que presentar el examen a la licenciatura, sacar un buen puntaje, obviamente entrar a la carrera de medicina y poco a poco ir sacando buenas calificaciones para lograr ser médico. Pero estas metas no solo se plantean en la vida cotidiana, sino también se plantean en toda intervención gubernamental, ¿no? Y ahí reside la importancia de la planeación. ¿Qué hubiera pasado si este joven no hubiera identificado esas acciones que tiene que hacer antes? Posiblemente no hubiera logrado ser médico. O si no hubiera sacado un buen puntaje en la prepa, tal vez no hubiera logrado ser médico. Y ahí surge la importancia de la planeación en la vida cotidiana y la importancia de la planeación en la administración municipal. La planeación nos ayuda a establecer aquellas acciones intermedias, de mediano y de largo plazo para que podamos lograr una meta. Y estas acciones obviamente tienen que estar articuladas, es decir, que una acción nos lleve a que se logre otra y así sucesivamente hasta lograr la meta. Y esa es realmente la importancia que tiene toda planeación. Y toda planeación no solo para el municipio, ¿no? También para los gobiernos estatales e incluso para la federación. Y aquí es donde surge la necesidad de que cuando tengamos esta planeación, siempre buscamos contar con evidencia. ¿Qué pasa cuando no tenemos evidencia? Bueno, pues hay veces que hacemos acciones desde una buena voluntad, es decir, porque queremos generar cambios, pero muchas veces cuando no tenemos información, puede que ni siquiera podamos identificar hacia dónde vamos a destinar esos recursos. Es decir, qué vamos a hacer con los recursos que tenemos para que podamos resolver un problema público. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Estos son casos reales que justo nos llevan a pensar, a reflexionar sobre por qué es importante tener información para la planeación y para en general el desempeño municipal. Y este es el caso de un alcalde, no vamos a decir quién,
que decide comprar 15 camionetas de lujo y 15 camionetas Cybertruck de Tesla, que son camionetas bastante caras, con una inversión aproximada de 20 millones de pesos. ¿Cuál es realmente su justificación? Pues el alcalde municipal busca poder mover pipas de agua, ¿no? Cargar contenedores de basura y demás. Y aquí la primera pregunta que nos surge es, ¿cuál es el problema público? ¿Cuál creen ustedes que es el problema que busca resolver el alcalde con la compra de estas camionetas? Igual si pueden ir compartiendo por el chat para que vayamos viendo como algunas opiniones. Y justo este ejemplo pareciera que tiene como una justificación, ¿no? Pero pensemos, ¿realmente nos está resolviendo algún problema público? ¿O qué pasa con esta intervención? ¿Realmente es eficiente? Y no solo pensemos en eficiencia en términos de costos, vayamos más allá. ¿Es efectivo? ¿Estamos logrando los resultados que estamos esperando con esta intervención? Y aquí un poco para ahorrarnos el tiempo, la respuesta es que no necesariamente, ¿no? O sea, puede que haya una necesidad, que es mover estos contenedores, pero realmente no es un problema público, ¿no? Y puede que haya otras formas, otras alternativas, otras compras que pueda hacer el alcalde para tratar de mejorar su desempeño, ¿no? Y este es solo un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos información y evidencia? Y este es un ejemplo que pueden consultar en la página de Coneval, justo de cómo se usa la información para desde un inicio plantear un problema público y no solo eso, identificar dónde está ese problema, quién padece ese problema y a partir de ahí plantear una solución. Les vamos a pasar el enlace a estos ejemplos, tenemos varios que son casos emblemáticos de la información para que los vayan viendo. Y este ejemplo trata sobre un municipio, sobre distintos municipios en Oaxaca, que a partir de análisis de información se identificó que no tenían acceso al agua potable, ¿no? Es decir, analizaron la información, por ejemplo, de rezago social con la que tiene Coneval, la información de medición de la pobreza, e identificaron que 70% de la población no tenía acceso a esta agua, a agua potable. Y eran más de 15 municipios, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que pues hay un problema. Con esa información pudimos identificar que hay un problema y que por tanto se tiene que hacer una serie de intervenciones, de alternativas para que se pueda resolver, ¿no? Y desde ahí, pues en ese entonces la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca implementó distintas intervenciones, empezaron a identificar específicamente cuáles eran esos 15 municipios que no tenían el acceso al agua potable, empezaron a redireccionar sus recursos y sí, justamente lograron identificarlos y a implementar acciones para que tuvieran acceso a este derecho, ¿no? Y este es solo un ejemplo, tenemos más ejemplos en la página de Coneval, de cómo cuando tenemos evidencia podemos gastar mejor. Y también cuando se tiene evidencia se puede planear mejor, ¿no? Entonces, aquí lo importante resaltar es que toda planeación debe estar orientada a resultados. ¿Qué significa que toda planeación esté orientada a resultados? Bueno, pues que no es suficiente con decir voy a entregar despensas, sino que tenemos que identificar cuál es el cambio que buscamos lograr con esa entrega de despensas. Y esa es una planeación orientada a resultados. ¿Y por qué? Bueno, pues hay dos justificaciones principales. Por un lado, todo nivel de gobierno cobra impuestos. Y este cobro de impuestos tiene que sustituirse en acciones que logren mejorar la situación de la población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, veíamos la situación problemática, que no todos tienen acceso al agua potable, y justo tenemos que hacer esta reorientación de recursos para que mejoremos la situación de esas personas que no tienen el acceso a este derecho, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí podemos concluir que el objetivo central debe ser dar resultados, es decir, generar ese cambio en la población. No hacer o entregar muchas cosas, sino realmente generar cambios, ¿no? Y esta es la guía que debe orientar cualquier intervención gubernamental, incluso seamos municipios, seamos gobiernos estatales o gobierno federal. Toda intervención debe estar orientada a dar resultados. Y aquí hay dos herramientas que son muy importantes y que van de la mano con la planeación y que nos ayudan justo a generar más información para mejorar la toma de decisiones. Uno es el monitoreo y el otro es la evaluación.
Y pues bueno, el monitoreo, ustedes lo podrían entender como una película que estamos viendo de cualquier intervención gubernamental, ¿no? Es decir, es un proceso continuo de una intervención pública. La vemos al inicio, la podemos ver en medio y la podemos ver al final, ¿no? Y ese es el monitoreo, es decir, ir viendo cómo vamos avanzando para lograr los resultados esperados. Y por otra parte, la evaluación es más una fotografía en momentos específicos de esa intervención gubernamental. Y justo la finalidad de esa evaluación es determinar si la intervención es pertinente y si estamos, sí o no, logrando los objetivos y las metas que nos planteamos, ¿no? Entonces, es aquí donde vemos cuáles son como estas herramientas principales. Por un lado, la prevención, por otra parte, el monitoreo y evaluación, que en conjunto ayudan a generar información para tomar mejores decisiones, ¿no? Para que cualquier ámbito de gobierno pueda identificar cuál es el problema, para identificar cuál podría ser la intervención, incluso si la intervención realmente está resolviendo el problema público o hay que replantear algunas cosas, y al final, cuál es el resultado. Es decir, si estamos generando o no ese cambio esperado en la población. Y bueno, esto también es importante, el monitoreo y la evaluación, porque es de hecho una atribución que tenemos todos los ámbitos del gobierno y que está establecida en la Constitución, ¿no? Ahí en el artículo 134, no es necesario que lo leamos, establece que todos los ámbitos debemos ver cómo se están ejerciendo los recursos públicos que tenemos. Es decir, esos recursos deben ser planeados, deben ser monitoreados y deben ser evaluados. Pero no solo es una obligación normativa de los 3 ámbitos de gobierno, sino también es realmente una necesidad, ¿no? Y lo podemos ver con los ejemplos anteriores, ¿no? Porque cuando no tenemos esta información, podemos plantear intervenciones que se basan en la buena voluntad, pero que puede que no nos estén resolviendo el problema público, ¿no? Y aquí es donde es importante que tengamos estas herramientas, planeación, monitoreo y evaluación, para que podamos planear mejor y tener mejores resultados. Y además, es también de interés de nosotros y nosotras como servidoras y servidores públicos. ¿Por qué? Porque cuando podemos demostrar que estamos generando resultados, también podemos ganarnos el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Y esto también ya es un ejercicio de legitimidad. A partir de los resultados y los cambios esperados, estamos asegurándonos de que la ciudadanía vea que se está haciendo realmente algo con aquellos impuestos que están pagando, es decir, con aquellos recursos públicos que nos encargamos de administrar. Y aquí, sin embargo, es importante considerar que estamos en un contexto muy diverso, no solamente para los municipios, sino en general para las entidades federativas, y que tenemos distintos pisos, ¿no? Distintas bases, distintos elementos, ¿no? Es decir, que los municipios, por ejemplo, tienen capacidades heterogéneas, que tienen incluso las mismas funciones, pero en diferentes contextos, ¿no? Y estos son factores que justo nos llevaron a Coneval a pensar en ciertas herramientas que les puedan servir para mejorar el desempeño general. Es decir, para que puedan contar con información que les ayude a planear, a monitorear y a generar indicadores que les permitan ver cuál es su desempeño, ¿no? Y para empezar con este análisis de las herramientas, aquí lo que nosotros hicimos, y más adelante les voy a explicar una herramienta específica que es DataMoon, empezamos a identificar cuáles eran esas necesidades que tienen los municipios y cuáles son sus funciones. Bueno, pues primero tenemos obviamente el artículo 115 que establece las funciones de los municipios centradas en servicios públicos, ¿no? Y esa es una obligación que tiene específicamente el municipio. Y es por eso que cualquier herramienta diseñada para apoyarlos en la mejora de su desempeño tiene que considerar esta obligación que tiene. En segundo lugar, hay ciertas responsabilidades compartidas, es decir, facultades que coinciden con los distintos niveles de gobierno y que son de distintos temas. En este caso, considerando nuestras atribuciones, una de esas facultades tiene que ver con pobreza y acceso a derechos sociales, ¿no? Es una obligación donde concurren los 3 ámbitos de gobierno y pues donde obviamente hay que generar información que también les ayude a los municipios. En tercer lugar, también necesitamos información sobre su contexto, es decir, sobre su contexto económico, sociodemográfico, incluso sobre cómo se integran los gobiernos municipales, cuál es la infraestructura que tienen y por supuesto también de cuáles son los instrumentos de los que hablábamos hace rato que tienen, ¿no? Es decir, en temas de planeación y de evaluación. Y a partir de esa identificación de necesidades,
partimos también de distintas herramientas que les pueden ayudar, ¿no? Una herramienta muy básica que es Datamoon, hasta incluso otras herramientas que también concentran estos grandes temas y que más adelante mis compañeros les van a comentar. Y aquí está brevemente cuáles son algunas de esas herramientas. Ahí yo me voy a centrar en la parte de Datamoon y mis compañeros van, la doctora Lida y el maestro Jesús, les van a también a contar ya de manera específica las demás plataformas. Ahora, ¿qué es Datamoon? Datamoon es una herramienta que diseñamos también en coordinación con GIZ México, que es esta agencia alemana para la cooperación internacional del desarrollo. Y lo que buscamos con esta herramienta es generar una plataforma que sea de uso fácil y rápido, ¿no? Es decir, en Datamoon pueden encontrar información que es fácil de comprender y que está al alcance de todos, ¿no? Se puede consultar desde cualquier sitio de internet y también es muy entendible porque incluye indicadores básicos y esos indicadores básicos se relacionan justo con los temas que les hablaba hace un momento: servicios públicos municipales, derechos sociales y pobreza, también gestión municipal y información del contexto del municipio. Ahora, ¿para qué sirve Datamoon? Pues por un lado permite identificar cuáles son las prioridades, ¿no? En Datamoon ahorita más adelante les voy a enseñar algunas características básicas. Pueden identificar cuáles son aquellas situaciones a partir de los indicadores que contiene que pueden hacer que el municipio preste más atención, ¿no? Es decir, aquellos focos en los cuales los municipios podrían poner atención. Y por el otro lado, también permite identificar cuál ha sido el avance de los municipios. Ahora, en Datamoon hay 5 formas de ver la información. No vamos a hacer como todo el recorrido de la plataforma. Igual, terminando mi intervención, les voy a poner el enlace para que puedan jugar con esta plataforma. Y en general hay 5 formas de verla. Por un lado, pueden ver el último dato, es decir, la última información de cada uno de los indicadores que tenemos. El histórico, a partir de nuestras fuentes de información, que son el INEGI con distintas bases que usamos, pueden hacer una comparación de distintos años para que puedan ver justo cómo ha avanzado el desempeño municipal. Y por familias, aquí esto también es importante, Datamoon les permite agrupar los municipios a partir de ciertas características que pueden compartir, ¿no? Por ejemplo, tamaño del municipio, la región en la que se ubica el municipio, población indígena y también el desarrollo de su gobierno en términos electrónicos, ¿no? Es un índice que también mide el INEGI y que les permite agrupar los municipios para que puedan hacer comparaciones sobre cómo se están desarrollando estos indicadores. La cuarta es una comparación libre, es decir, quitamos como esos criterios que comparten los municipios y pueden comparar cualquier municipio del país con otro municipio del país, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esta comparación? Uno, para saber cómo está mi municipio, y por el otro lado para ver cómo están otros municipios similares u otros municipios que nos interesan. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que siempre aprendemos de otros, ¿no? Y comparar es justo un ejercicio de aprendizaje. Y por último, Datamoon permite identificar en mapas cómo está el municipio en los principales indicadores. Aquí está el enlace a la plataforma Datamoon. Hay distintas herramientas que pueden ir consultando. Por ejemplo, del lado inferior izquierdo pueden ver cómo se ve la página de Datamoon. Aquí pueden ver algunas comparaciones de algunos datos. Se incluyen los datos de pobreza, lo que les comentaba anteriormente, los mapas. Aquí está la comparación entre familias. Ustedes seleccionan bajo qué criterio quieren comparar los municipios y les sacan los resultados de su municipio en comparación con los municipios que comparten ese criterio. Y por último, esta es una herramienta muy importante. Datamoon permite descargar un reporte donde se concentran los principales resultados del municipio, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, empezamos primero con los servicios públicos, que es la atribución constitucional que tienen los municipios. Y aquí pueden ver en resumen cómo le va al municipio en ese tema de servicios públicos, ¿no? Por otro lado, también podemos ver en temas de desarrollo social, de pobreza, cómo le ha ido a los municipios en los últimos años. Y por último, en temas de carencias sociales, ¿no? Y un aspecto que es importante también considerar en Datamoon es que Datamoon permite que se haga un ejercicio de alineación con la Agenda 2030. Sabemos que la Agenda 2030 es un tema relevante para
para todos los gobiernos y es algo que se ha estado sumando incluso en temas de planeación municipal, estatal y de la federación. Y aquí lo que permite Datamun es identificar de qué manera los indicadores están alineados a esa Agenda 2030. ¿Para qué? Para que puedan identificar esas prioridades, retomar esos indicadores y a partir de ahí darle o tener como ciertas atribuciones, ciertas intervenciones que contribuyan a ese objetivo de la Agenda 2030. Y pues en resumen, esta es la plataforma que les comentaba, Datamun, que les decía, es algo muy accesible. Posteriormente, si alguien tiene alguna duda, les podemos compartir con mayor detalle cómo entrar a la plataforma. Si alguien tiene alguna pregunta, también nos pueden inscribir para que les podamos pasar más información al respecto. Y justo ahora ya vamos a empezar a hablar de las demás plataformas con las que cuenta Coneval y que también les permiten hacer un análisis para la planeación municipal, ¿no? Recuerden que para la planeación municipal requerimos información que nos dé pautas, que nos ayude a definir esas actividades que tenemos que hacer para lograr las metas que se están planeando. Y además es información que nos permite incluso valorar cuál ha sido el desempeño. Entonces aquí termino mi intervención. Muchas gracias a todas y todos y pues continuamos con la intervención de la doctora Lida y de mi compañero Jesús. Muchas gracias, licenciada Paulina. Como bien mencionó usted, siguiendo el orden del día, vamos a dar paso a la exposición de la doctora Aida Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza. Adelante, por favor, doctora, el foro es suyo. Muchas gracias, Andrea, y aprovecho la oportunidad también para agradecer al coordinador, así como a todo el personal de INAFED por esta invitación. Para Coneval, ya lo decía Paulina, siempre es un gusto poder participar y compartir parte de las herramientas y de la información que generamos en el Consejo. Y ahora vamos a presentar algunas otras herramientas, como bien lo comentaba Paulina, que se han generado en torno a la medición de pobreza. Y en ese sentido, me voy a permitir compartir la presentación. Permítanme un tantito. Espero que ya se pueda visualizar en pantalla completa. Perfecto. Bueno, pues bueno, preparamos la siguiente presentación. Me voy a ir un poco más atrás de Paulina. Posiblemente ya han escuchado o cuando escuchan más bien nombrar a Coneval, de repente como que dicen Coneval, Ceneval, nos confunden y decimos, bueno, ¿cuáles son las funciones del Coneval? ¿Qué hace el Coneval? ¿No? Y en ese sentido tenemos que el Coneval surge a partir de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores en 2004. Tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es el de normar y coordinar la política y los programas de desarrollo social y por otra parte el de establecer los lineamientos y criterios generales para la identificación, definición y medición de la pobreza en México. Uno de los objetivos principales de la ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asegurar así el acceso a toda la población al desarrollo social. Y bueno, nos vamos a enfocar ahorita en pobreza. Ya les decía, lo que vamos a ver a continuación son plataformas que hemos hecho derivado de la heterogeneidad que existe al interior de los municipios, ¿no? ¿Y por qué digo municipios? Bueno, aquí vemos en esta lámina alguna de del marco normativo que nos establece la Ley General de Desarrollo Social. ¿Y qué es lo que nos establece? Bueno, se establece en primer término que debemos de considerar los siguientes indicadores para medir la pobreza de manera multidimensional. Ingreso corriente total per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Pero también nos establece una periodicidad mínima para poder realizar las mediciones de pobreza. Por una parte, cada 2 años a nivel entidad federativa y cada 5 años a nivel municipal. Asimismo, también señala que la información que tenemos que retomar para poder generar la información de pobreza es aquella
que genere el INEGI. Y en ese sentido, bueno, hemos generado ya medición de pobreza desde el año 2008 hasta la fecha. La última disponible es 2020. De hecho, el año pasado se publicaron las 2 mediciones de pobreza a entidad federativa y a nivel municipal. Y las características que tiene esta medición, y me parece muy relevante mencionarlo, es que permite justo tener elementos para poder tener esta evidencia que nos hablaba Paulina, ¿no? Por una parte, la identificación de aquellos grupos en mayor desventaja o grupos históricamente discriminados, ya que la pobreza nos permite no solamente tener la fotografía o saber cómo está la situación de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, sino también por ámbito de residencia. Estamos prontos también a generar información con un mayor nivel de desagregación geográfica, que sería pobreza urbana, ¿no? Ya tenemos por ahí una publicación a nivel área de estadística básica urbana 2015, pero estamos por ver su actualización. Y además de ello, también por cada una de las dimensiones, ¿no? Es decir, qué pasa con el acceso al derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la alimentación, a la educación. Todo esto, bueno, ya lo tenemos en la página, está público para su consulta, pero también permite tener información de grupos de población. Y ya les decía, son grupos de población que se ha identificado que ya sea son grupos históricamente discriminados o mayor desventaja social. ¿Cuáles son estos? Los niños, niñas y adolescentes, que para el caso de México tenemos que 1 de cada 2 niños está en situación de pobreza. La población indígena, donde tenemos ahí que 7 de cada 10 indígenas están en situación de pobreza. Adultos mayores, por hombre, por mujer y con alguna discapacidad. Y además de ello, tenemos una serie que es comparable en el tiempo. Y esto es importante porque bueno, nos permite entonces ver este monitoreo que comentaba Paulina, ¿no? Nos permite ver un punto base, un punto en el cual vemos cómo va la evolución, si hay avances, si hay áreas de oportunidad o desafíos en torno a la política de desarrollo social. Y entonces, en ese sentido, les comentaba, tenemos una medición de pobreza desde el año 2008 para el caso de entidades federativas, y para el caso de municipal tenemos una medición de 10 años que inició en 2010 y que la última es de 2020. Y esto, créanme, es información que en otros países no se tiene oportunidad de tenerlo, al menos hablando de América Latina, ¿no? Y en México tenemos esta medición que nos permite entonces ver aquellos rezagos estructurales, nos permite ver entonces qué desafíos hay en torno de política pública a nivel municipal, pero también nos da una imagen en la cual vemos esta heterogeneidad que les decía, ¿no? Y más adelante vamos a ver parte de los resultados. Ahora bien, ya les comentaba que los indicadores que nos indica la Ley General de Desarrollo Social que debemos de considerar son los que se ven en esta lámina. Pero ahora lo que podemos observar en la parte inferior es que hay 3 espacios analíticos o 3 recuadros, ¿no? Tenemos bienestar económico, tenemos derechos sociales y contexto territorial. ¿Y esto por qué sale a colación ahorita? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, dada la naturaleza de la medición de la pobreza, tenemos una medición de pobreza con enfoque de derechos. Ya lo decía, la Ley General de Desarrollo Social nos establece garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política, ¿no? Y esta medición de pobreza tiene un enfoque de derechos. En ese sentido, están los derechos asociados a educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, sin perder la centralidad del ingreso, ¿no? Porque es una de las medidas que más se han utilizado en cuanto a la determinación de la población que está en situación de pobreza, ¿no? Tenemos medidas, por ejemplo, internacionales que nos permite la comparabilidad con distintos países, como es el 1.90 dólares al día por de paridad de compra, ¿no? Bueno, aquí tenemos también en la medición de la pobreza el ingreso. Y retomo otra vez lo del enfoque de los derechos sociales. ¿Por qué? Tenemos un tercer espacio analítico que es contexto territorial.
que si bien lo estimamos y lo medimos, y de hecho esto abrió la pauta para hacer este análisis territorial, no está medido con la pobreza. ¿Por qué? Bueno, les decía, un enfoque de derechos, y el enfoque de derechos está ligado por principio de universalidad al individuo, a la persona. Y en ese sentido, lo que se mide cuando se estima cuando medimos la medición multidimensional de la pobreza es cuántas personas están en situación de pobreza en los estados, en los municipios, en algunas regiones, etc. Y el contexto territorial, como su nombre lo indica, pertenece a una colectividad, a una sociedad, impacta esto. De tal forma que bueno, han habido reformas a lo largo de estos años, reformas normativas, la misma Constitución, hemos tenido que en 2013 el artículo 3º constitucional se cambia la obligatoriedad de la educación y ahora pasa de secundaria a media superior, ¿no? Pues la Ley General de Desarrollo Social no tiene esa excepción, es decir, también hemos tenido algunos cambios en estos años. Y uno de los cambios ha sido el agregar como indicador el grado de accesibilidad a carretera pavimentada como un elemento para poder contextualizar la pobreza. Y es así como inicia una agenda de trabajo, una agenda de investigación en el cual empezamos a ver otros elementos, además de los derechos sociales, para poder dar contexto de manera territorial, es decir, por lugar de residencia, a la pobreza. Y tenemos entonces información de localidades, de ciudades, de municipios, de estados, de algunas regiones, ¿no? Zonas metropolitanas, y que vamos a ver a continuación. Ahora bien, ¿cómo identificamos la pobreza en México? En este gráfico podemos observar que tenemos algunos cuadrantes en el cual del lado horizontal están las carencias sociales, que está asociado a los derechos, donde una persona puede tener todos sus derechos satisfechos o bien alguna carencia en los mismos. Por ejemplo, presentar una carencia por acceso a la seguridad social, ¿no? Y en ese sentido, entonces, esta persona se encontraría aquí, ¿no? Y si esta persona no tiene un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, que poniéndolo en términos monetarios, tenemos que para las zonas urbanas equivale a 4,041 pesos por persona al mes. Si tiene menos de esos 4,041 y presenta una carencia, está en situación de pobreza. Dentro de podemos ver alguna población más vulnerable, es decir, aquellos que presentan 3 carencias sociales. Por ejemplo, esta persona presenta carencia por seguridad social, lo cual le hace que no tenga acceso a la salud, el acceso a la salud, entonces aquí ya tiene 2. Y que no tenga acceso a la alimentación, ya presenta 3 carencias. Y además su ingreso es menor al valor monetario de una canasta alimentaria, que para zonas urbanas es de 1,522 pesos. Entonces, si tiene un ingreso menor de 1,522 y aparte presenta 3 carencias, está en situación de pobreza. Hay otros grupos que también se debe dar seguimiento. Hay otros grupos vulnerables que pueden caer en cualquier momento en situación de pobreza. Tal es el caso de aquellos que son vulnerables por carencia social o vulnerables por ingreso. Pongamos un ejemplo de vulnerables por carencia social. Ahí tenemos a una persona que trabaja en el sector informal y que posiblemente su ingreso al mes es mayor de esos 4,041 pesos. ¿No? Ok, eso hace que esté aquí arriba y no, sin embargo, no tiene acceso a la seguridad social. ¿Qué pasaría si tiene algún incidente, algún accidente, ya sea derivado de su trabajo, ya sea por
cualquier otra circunstancia, que lo llevara entonces a ir a un sistema de salud privado en el cual entonces su ingreso se vería reducido y caería en situación de pobreza, ¿no? Son grupos que también hay que dar monitoreo y evaluación, ¿no? Para la política pública de desarrollo social. Y bueno, ¿dónde quisiéramos que estuviera toda la población y que la política pública influenciara? En este cuadrante verde, no pobre y no vulnerable. En México representa aproximadamente el 22% de la población en México. Y bueno, vamos ahora a nivel municipal, parte de los principales resultados que obtuvimos en estos 10 años, en donde vemos que tenemos información para 2.466 municipios, si bien para 2020 éramos 2.469, el censo no alcanzó a recolectar información para 2 de estos. ¿Qué podemos tener como principales resultados? Bueno, tenemos que en 1.697 municipios la situación de pobreza, más del 50% de la población está en situación de pobreza. Y de estos, en 173 municipios se concentraba la mitad de la población en situación de pobreza. Me voy un poco rápido, entiendo que ya queremos ver las plataformas, pero a este punto quiero llegar. Aquí está el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel municipal. ¿Qué podemos observar en estos 10 años? Bueno, podemos observar que hay cambios en los porcentajes de pobreza o en los rangos en algunos municipios, pero observamos esta heterogeneidad que les comentábamos desde el inicio. A nivel nacional, a nivel entidad federativa, tenemos que la pobreza se concentra en el sureste del país, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Pero si hacemos un zoom a la entidad federativa a nivel municipal, vemos historias diferenciadas, ¿no? Y vemos algunos patrones que se conservan a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, el relieve puede estar jugando algo en contra, ¿no? Para el acceso a ciertos servicios. ¿Por qué? Porque es en las zonas montañosas en donde se concentra la mayor proporción de población en situación de pobreza, ¿no? A lo largo de estos 10 años. También podemos observar que es en esas zonas donde hay difícil o bajo acceso a carretera pavimentada, que ya veremos más adelante. Y que en estos mismos, donde hay mayores porcentajes, ya trascienden los límites administrativos, ¿no? Son zonas como la de Nayar, los Tarahumara, los Altos de Chiapas, la Mixteca, en donde está la aglomeración de personas en situación de pobreza. Adicional, ¿no? Y si vemos el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, podemos observar un similar comportamiento. Hay en algunos municipios en donde se conservan estos rangos de pobreza, ¿no? E incluso lo que podemos observar aquí es que de 2010 a 2020 la distribución territorial del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema muestra una tendencia a concentrarse en las regiones altas y de accesibilidad baja, y muy coincidentes en su mayoría con regiones indígenas del país. Y en ese sentido, entonces, buscamos otros indicadores, otras plataformas con una mayor desagregación territorial que nos permitiera ubicar espacios donde se desarrollan los fenómenos sociales, como la pobreza y sus vínculos con otros factores, ¿no? Analizar las características y los contextos específicos de los municipios a partir de indicadores enfocados a la pobreza y desde una perspectiva territorial. Esto facilita el análisis de estas problemáticas a distintas escalas, desde lo global hasta lo local, y nos permite hacer estas planificaciones municipales que hemos hablado al inicio de esta presentación. Además, bueno, la convergencia de la estadística y la geografía permite generar herramientas que ofrezcan información sintetizada y útil para elaborar políticas públicas basadas en evidencia, como no lo comentaba Paulina en su presentación. Y por ello, bueno, a continuación le doy la palabra a mi compañero Jesús Paredes, quien nos va a presentar cuáles son las plataformas que hemos realizado para poder hacer esta planeación
a nivel municipal principalmente, pero con información que tenemos también a nivel localidad. De hecho, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada está a nivel localidad. La plataforma tiene información a nivel localidad, así como otros que hemos generado. Y sin más, por favor, Jesús. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación para que podamos contarles qué es lo que hemos hecho en Coneval para poder facilitar a todos ustedes que son usuarios directos de la información de pobreza, de monitoreo. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, primero quiero comentarles, y es algo que ya les había comentado la maestra Paulina, en Coneval contamos con un conjunto de herramientas. Si le puedes dar siguiente, por favor. Gracias. Un conjunto de herramientas que están a disposición de toda persona que tenga acceso a Internet para que las pueda consultar. Herramientas, insisto, de acceso libre, amigables para un usuario que esté interesado en información de pobreza y otras características. Por ejemplo, tenemos o desarrollamos recientemente un visor geoespacial de la pobreza y la COVID en los municipios del país, una consulta interactiva de la medición de pobreza, que es propiamente lo que acaba de presentar la doctora Alida, la plataforma para el análisis territorial de la pobreza, que, hago un paréntesis, recientemente publicamos hace 2 días y en la cual van a encontrar información actualizada disponible. Otro es el visor del grado de accesibilidad a carretera pavimentada, que es un indicador normado por la Ley General de Desarrollo Social y que Coneval debe considerar para la metodología multidimensional de pobreza. Y también Pobreza Urbana en México, que es un proyecto de investigación que realizamos por allá de 2019 con información de 2015, que da cuenta de cómo está la pobreza al interior de los municipios. Para fines de esta breve presentación, vamos a tratar 3. Uno, la consulta interactiva, la plataforma para el análisis territorial de la pobreza y también el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Los otros 2, por cuestiones de tiempo, los invitamos a consultar directamente en la página del Coneval. Por ahí seguramente les vamos a pasar las ligas para que puedan acceder y conocerlos con más detalle. Estas 3 plataformas ahorita se las voy a contar así de manera general, cuáles son sus objetivos, qué información se publicó complementaria a estas plataformas, a estos visores, pero en los próximos minutos también quisiera que interactuemos para que puedan acceder a ellas y vean que están en línea y que no se requiere ningún servicio adicional más que tener acceso a Internet. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, la primera es la consulta interactiva de la medición de pobreza en los municipios de México. Esta es una interfaz de visualización, es una plataforma que nos va a permitir interactuar con la serie de pobreza a escala municipal. No solo para los datos más recientes, que son los de 2020, sino también para 2010, 2015 y 2020. Y no es solamente el indicador de pobreza lo que ahí van ustedes a encontrar. También contamos con la visualización de 16 indicadores que conforman toda la identificación de pobreza que realiza Coneval, esta identificación multidimensional. En concreto, ¿cuál es la utilidad de esta consulta? Bueno, vamos a poder identificar patrones de distribución de pobreza, pero al interior de las entidades. Podemos conocer el contexto geográfico y estadístico de esta medición que realizamos en Coneval por mandato y también como un atributo particular y que también nos vamos a detener un momento a revisarlo, contamos con un sistema de información geográfica de pobreza. ¿Qué productos acompañan esta consulta? Bueno, como les decía, contamos con un apartado, una herramienta adicional que es el Sistema de Información Geográfica de Pobreza. Vamos a poder también ver los datos, las cifras de la medición de pobreza a nivel municipal para los 3 años que les decía hace un momento, a través de tableros dinámicos. También van a poder descargar información
ya puntual que hemos hecho pública sobre la medición de pobreza a nivel municipal. Por ahí veía que en el chat solicitaban la presentación. También ahí vamos a tener una presentación con un análisis más exhaustivo, inclusive con un ranking de municipios en términos de pobreza. Por supuesto, un anexo estadístico que ya sintetiza y establece toda la medición que se hizo para los 2.466 municipios en su última versión, que fue para el año 2020. Y también un conjunto de mapas comparativos para que se puedan analizar algunos elementos que sean de interés para el diagnóstico de los municipios, en concreto para la integración del plan municipal que ustedes realizan de manera periódica. Siguiente, por favor. La otra herramienta es la plataforma para el análisis territorial de la pobreza. Este es un producto más robusto en sí. ¿Por qué? Porque no solo va a considerar la medición de pobreza municipal que realiza Coneval, sino también ofrece información del contexto territorial de los municipios y la relación con esta medición, con estos datos que ya bien explicaba la doctora Lida, muestran heterogeneidades al interior de las entidades federativas. Esta plataforma también se acompaña, siguiente por favor, se acompaña de un conjunto de productos que pueden ser de utilidad para ustedes conforme al interés que tengan de cada uno de los indicadores que la conforman. También quiero comentarles que les decía que es una plataforma más robusta. ¿Por qué? Porque no solamente se centra en pobreza, sino también se centra en otras dimensiones de análisis que la incorporan. Por ejemplo, tenemos información geográfica, sociodemográfica, información de infraestructura e inclusive información de programas sociales e infraestructura de gobierno. Los productos que acompañan este proyecto, esta plataforma, bueno, contamos con un documento metodológico que da cuenta de por qué la importancia de considerar el análisis territorial en el análisis de la pobreza. Un conjunto de fichas metadatos que también dan cuenta e informan cómo construimos esos indicadores. En particular, esta plataforma, los indicadores de esta plataforma están construidos exclusivamente para este análisis. Por eso también hicimos públicos las fichas metadatos donde vienen los algoritmos de cálculo, las fuentes de información e inclusive un análisis muy breve de lo que desde Coneval identificamos. También van a poder visualizar e inclusive descargar pues, los datos estadísticos que se van a ver en los visores. Asimismo, tenemos un documento de análisis en donde se incluyen algunos de estos indicadores para establecer cómo es la pobreza rural en México. Y también para usuarios menos experimentados en este tipo de plataformas, un manual de usuario para que puedan consultarlo paso por paso y qué significa cada uno de los componentes que ahorita más adelante les voy a mostrar. Siguiente, por favor. La última plataforma que vamos a ver el día de hoy es relacionada al grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Como lo decíamos hace un momento, este indicador es un indicador que la Ley General de Desarrollo Social establece que se debe considerar para la metodología multidimensional para la medición de pobreza. El grado de accesibilidad a carretera pavimentada es uno de los indicadores ya propiamente del contexto territorial, así como lo indicaba hace un momento la doctora Lida. Siguiente, por favor. Este es un indicador, digo yo, poco conocido para muchos de personas que hacen política pública o que diseñan política pública, inclusive a nivel municipal. Pero es un indicador muy valioso por varias razones. Y una es que no solo considera la accesibilidad física que puede tener una persona o una persona que habita en una localidad hacia un centro de servicios, por ejemplo, sino también considera una accesibilidad que se denomina de tipo social, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no nada más considera la parte geográfica del espacio, sino también considera, por ejemplo, la disponibilidad de transporte público, tiempos de desplazamiento, de tal manera que este indicador da cuenta no solo del
del tiempo que una persona puede tardar en acceder a una carretera pavimentada, sino más bien de todo lo que conlleva acceder a una carretera pavimentada. No me voy a detener, como les decía hace un momento. Siguiente, por favor. Todas estas plataformas están concebidas para que todos los usuarios puedan entender cómo se construyen estos indicadores, cuál es el objetivo, cuáles son los alcances. Por ejemplo, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada está acompañado de un anexo estadístico, de un documento metodológico que explica por qué la importancia de este indicador, cómo se construye y qué mandato normativo se establece que el Coneval va a realizar este indicador o este análisis. Bueno, pues sin mayor preámbulo, esas son las tres herramientas. Quiero que interactuemos de manera, entiendo que tenemos más o menos hasta 2:30, nos da tiempo suficiente para ver las tres herramientas. Si hubiese alguna duda, creo que vale la pena que si pueden abrir micrófono o inclusive en el chat para ir resolviéndolos, ¿no? Vamos a empezar con el primer ejercicio. Es una capacitación, no es propiamente nada más para que ustedes vengan y pues nos escuchen, sino también que conozcan más de cerca estas plataformas y las utilicen. Lo que desde Coneval nosotros les pedimos es utilicen esta información que provee elementos, indicadores que les van a servir para el diagnóstico de su municipio. Por ahí veía también en el chat que hablaban sobre cómo interactuar respecto a lo que dice el dato versus lo que yo veo, ¿no? En campo. Entonces creo que este es un primer acercamiento que desde Coneval hemos hecho para que también las personas de todo el país, en particular de los estados y los municipios, puedan saber cómo está el municipio. Así muy brevemente les vamos a pasar unas láminas, si me apoya la doctora Lina, para como ejemplo, León, Guanajuato. Seleccionamos León, Guanajuato. Esta es la consulta interactiva, es lo que van a ver ustedes en un momento. Siguiente, por favor. Aquí, esto también es parte de la consulta interactiva, los tableros que les decía, tableros dinámicos, en donde van a poder consultar de manera puntual el dato, pero también poder hacer comparaciones entre municipios, por ejemplo, municipios vecinos, municipios inclusive de otra entidad, ¿no? Siguiente, por favor. Esto nada más es para ir introduciendo, para que se familiaricen y ahorita que veamos ya con acceso a internet cómo están las plataformas. Aquí tenemos atributos de la misma consulta interactiva. El siguiente, por ejemplo, ahí tenemos información 2015. Esta es la información 2020 de manera dinámica, que sea de rápido acceso para ustedes. Respecto a la plataforma para el análisis territorial de la pobreza, por ejemplo, elegimos los indicadores que están en la dimensión económica. Y ahí de entrada vemos información sobre la tasa de participación económica del municipio de León, Guanajuato, la tasa de ocupación, inclusive un indicador que desde Coneval también construimos, que es el cociente de localización económica. Información adicional, por ejemplo, sobre remesas. Por ahí preguntaban creo que de migración, o de remesas, no recuerdo, pero también tenemos información de tipo económico que hace referencia a las remesas per cápita a nivel municipal. Esto es lo que vamos a encontrar y que ustedes pueden encontrar para cada uno de sus municipios. Si por alguna razón no encontraran información del municipio que les interesa, podemos consultar las fichas metadatos, los documentos metodológicos, y ahí seguramente se va a establecer por qué razón pudiera no haber información. Pero de antemano les comento, sí contamos con un vasto número de municipios con los que la información está completa. La mayoría de los que se presentaron aquí, vi por ejemplo, Comitán, inclusive municipios de Nayarit, toda esa información está en estas herramientas. Por último, así ya brevemente antes de pasar, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Eso es lo que van a encontrar de manera ya así específica, es un visor que nos permite ver cómo están las localidades de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestra entidad, respecto al grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Ese es un indicador, como lo decía hace un momento, normado, de tipo normado,
¿Qué quiere decir esto? Que es parte de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza. Y vamos a poder encontrar información muy detallada. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el visor ya como tal, pero podemos ver cómo fue el tiempo, la disponibilidad de transporte público en esa localidad, los tiempos de traslado hacia un centro de servicio, o inclusive el tamaño de la población y cuál es el impacto que tiene no tener este grado de accesibilidad a carretera pavimentada ya en términos poblacionales. Siguiente. Bueno, por último, para finalizar esta parte, que es la parte de presentación, que es la parte de por qué la importancia del análisis territorial, y es que desde Coneval reconocemos que todos estos factores contextuales pueden ser analizados pues desde la óptica de cómo influyen en la sociedad, pero también lo cierto y lo que hemos establecido es que solo pueden medirse a través de una escala territorial. Entendiendo el territorio como un sistema complejo, dinámico, en el que interactúan componentes de diversas naturalezas, componentes socioculturales, económicos e incluso políticos. De todo este análisis, de toda esta agenda de investigación que tenemos, entendemos y es lo que estamos impulsando, es que el diagnóstico que hagan ustedes de sus municipios también incorpore pues este contexto territorial. ¿Por qué? Porque ya de entrada sabemos que cada una de estas entidades federativas o al interior de estas entidades pues son realidades distintas, son historias que inclusive pueden ser muy diferenciadas y que no necesariamente van a ser idénticas a cómo está la entidad federativa. Y bueno, pues las herramientas finalmente que estamos presentando permiten conocer estas condiciones, ¿no? Las condiciones de la población en situación de pobreza a diferentes escalas, ya decía, tenemos información a nivel localidad, a nivel municipal, y además facilitan pues la localización, la distribución, asociación, interacción y evolución de la pobreza, y no más y sin menos demeritar el vínculo que tienen con los espacios que ustedes conocen muy bien en cada uno de sus municipios. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Doctora, la voy a sacar ahí de compartir para que podamos acceder. Les voy a pasar primero 3 ligas. La primera liga es la página principal de Coneval y me gustaría que todos, por favor, ingresaran. Pueden ingresar desde su computadora y también pueden ingresar desde su celular y no van a tener mayor inconveniente. Mientras voy compartiendo la pantalla. Si la pueden ver es... perfecto. Esta es la página de Coneval. Como les decía hace rato en el corte comercial, recientemente actualizamos la plataforma de análisis territorial de la pobreza, apenas el día miércoles. Los invitamos a consultarla porque trae información actualizada e inclusive información de pobreza municipal más reciente que publicamos en diciembre del año pasado. La primera que el primer ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Para ingresar al visor del grado de accesibilidad a carretera pavimentada, van a ponerse aquí, sin dar clic, van a colocar el cursor donde dice medición de la pobreza. Me voy a ir un poco rápido para que también alcancemos a ver las 3 herramientas, pero si alguien tiene alguna duda, ahí en el chat, si nos apoyaran los que conocen la página, sería lo ideal para que pudieran acceder. Después de medición de pobreza sale un menú desplegable y me voy a ir a contexto territorial, más o menos está a esa altura. Y le doy clic. Y me va a salir información del contexto territorial que ya les explicamos hace un momento y le voy a dar clic a grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Esta liga se las voy a pasar en este momento por el chat para que no haya alguien que se quede sin acceder. Listo. Esa es la página principal del grado de accesibilidad a carretera pavimentada en la página oficial del Coneval. En vamos a poder encontrar información ya más detallada de qué indicadores están contemplando, cómo se hizo el indicador e inclusive pues el nivel que se está manejando de información.
Pero aquí, en una sección que se llama Visor Geoespacial del grado de accesibilidad, quisiera que entraran, por favor, al mapa. Le voy a dar clic. También les voy a pasar esta liga en el chat para que no se detenga alguien y todos vayamos viendo esta plataforma. Le acabo de dar clic y es lo que les mostrábamos hace rato, ¿no? En las láminas, este es el visor. Si se dan cuenta, basta con un clic, ya se los pasé ahí por el chat, para que puedan ingresar. Entonces, nada más vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero también ustedes me gustaría que lo hicieran para cada uno de los municipios y que ahí en el chat nos pusieran información, la que ustedes identifiquen. Ahorita yo voy a hacer un ejemplo para Chihuahua. Voy a elegir Chihuahua, miren. Del lado derecho superior o superior derecho van a encontrar un menú de estados. Solo basta con darle clic a Chihuahua y les va a salir esta información. Todos esos puntitos que ustedes ven de color amarillo, naranja e inclusive rojo son localidades. Como bien les decía hace rato la doctora Lida y yo también lo comentaba, el grado de accesibilidad de carretera pavimentada que realiza Coneval, que construyó Coneval, está a nivel localidad. Todos esos puntitos son a nivel localidad. ¿Y qué quiere decir esos colores? Bueno, estos colores refieren al grado de accesibilidad de carretera pavimentada. Contamos, o el indicador está construido de 5 tipos de grado de accesibilidad de carretera pavimentada. Los muy bajo, medio, alto o muy alto. Los que tienen grado de accesibilidad a carretera pavimentada muy alto se refiere a localidades que se tardan poco tiempo en trasladarse a un centro de servicio, que tienen alta disponibilidad de transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos caracterizar la información de cada uno de los grados y eso lo van a encontrar en los distintos documentos que hace rato les decía. No me voy a detener. Ahora, ustedes ya eligieron su entidad. Yo estoy eligiendo Chihuahua. Pero más abajito aparece otro menú en donde ya les filtró para los municipios de la entidad que seleccionaron. ¿Ok? Yo voy a elegir el municipio de Delicias y le doy clic. En ese momento, el mismo visor, sin que yo haga nada más que dar 2 clics, que fue el de estado y el de municipio, me dirige aquí a la pantalla a los límites del municipio de Delicias, Chihuahua. Y más aún, voy a poder ya tener información del contexto de ese municipio. Por ejemplo, si yo le doy clic, zoom, voy a poder ver cómo está el municipio en términos de población. Voy a ver algunos espacios, por ejemplo, aquí donde son espacios de agricultura, si no está fallando ahí el ojo. Pero más aún, si yo me acerco y me voy a uno de los puntitos que ustedes ven aquí y le doy clic, me va a salir un menú. Y en ese menú me va a dar toda la información de esa localidad que está vinculada al grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Por ejemplo, yo ahí aleatoriamente elegí esa localidad. Es la entidad de Chihuahua, municipio de Delicias. Es una localidad que se llama El Alejo. La población 2020 para esa localidad es de una persona, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda que realizó el INEGI. El grado de accesibilidad a carretera pavimentada para esa localidad es bajo. La disponibilidad de transporte público y de tiempo de traslado refiere a que no hay transporte público o bien los traslados son superiores a 2 horas para ir a la cabecera municipal. Y, por ejemplo, si se quieren trasladar a un centro de servicio, que es decir, centros de servicio son espacios de población más o menos de 15,000 o más habitantes, en donde ya puedes acceder a servicios muy específicos de salud, de infraestructura, etcétera. Y dice que trasladarse a un centro de servicio es hasta 1 hora, ¿no? Máximo 1 hora. Y bueno, la distancia aproximada de esa localidad a la primera carretera pavimentada es de 2,500 metros. Toda esa información la puedes tener con ¿cuántos clics? Voy a repetir. El primer clic es el estado, el segundo clic el municipio,
doy un zoom a donde quiero ir. Por ejemplo, me voy a ir a otra localidad que esté, digamos, por la parte este del municipio de Delicias. Doy otro clic y tengo información. Ahora, oye Jesús, pero esa información, pues, ¿cómo la voy a transcribir? Si yo manejo en campo 12, 15, 20, 50, 100 localidades, bueno, como les decía hace un momento, tenemos un anexo estadístico en un formato sencillo como el Excel, en el que toda esta información ya viene ahí. Y entonces ustedes pueden también hacer los filtros en Excel y tener toda la información para cada una de las localidades de su municipio. Por último, este indicador, de acuerdo a las reformas de la Ley General de Desarrollo Social, se calculó para posterior a 2013, pero el primer cálculo que hicimos fue para la información poblacional 2010. Y el último que hicimos para la información poblacional 2020. Esto quiere decir que el indicador de grado de accesibilidad de carretera pavimentada que realiza Coneval está disponible para 2010 y 2020. Del lado inferior izquierdo, con un simple clic pueden encontrar información 2010, 2020. Por el momento, para el grado de accesibilidad de carretera pavimentada, quisiera que lo dejemos aquí. Si tuviesen alguna duda en particular, no sé, maestra Paulina, cómo convendría, si al final o posterior a cada una de las plataformas. Ahí me escuchan, ¿verdad? No sé. Sí, perfecto. Sí, no sé, yo pensaría, nos vamos con las plataformas y al final respondemos las dudas para que les dé tiempo de verlas todas. Perfecto, entonces continúo. Siguiente plataforma, la misma lógica. Vamos a entrar a la página principal del Coneval y nos vamos a ir a la pestaña de medición de pobreza y después contexto territorial. Y hace rato ustedes, los que entraron, habían visto que aquí abajito estaba la información de la plataforma para análisis territorial de la pobreza. Le doy clic también, ahí nos van a apoyar enviándoles las ligas. Y aquí está la información más relevante del proyecto de la plataforma para el análisis territorial de la pobreza, donde se establece cuántos indicadores tenemos, la forma de organizar esos indicadores a través de las dimensiones analíticas que se incorporaron. Y les comento que esta plataforma ya ha sufrido 2 actualizaciones. Desde el día de su publicación hasta el día de hoy, ha tenido 2 actualizaciones. Esto obedece a que queremos que este proyecto, que esta plataforma tenga información la más reciente. Y esto está en función de las fuentes de información que utilizamos. Para nosotros, una fuente de información, las fuentes de información que utilizamos son muy variadas, en este caso de la plataforma. Tenemos información de Banxico, de la misma Secretaría de Bienestar, información del INEGI, información misma de Coneval. Entonces, cada que tenemos un conjunto de información actualizada, hacemos una actualización de nuestros indicadores y por eso lo que les decía hace un momento del corte comercial. Aquí está la información, pero si yo quiero acceder a la plataforma, miren, aquí está la imagen, se paran en esa imagen, basta con dar un clic y van a ingresar a una nueva interfaz, ya no muy parecida a la que se tenía en la página principal de Coneval, pero que es parte de este sistema. Y esta es la plataforma para el análisis territorial de la pobreza. La vamos a ver de manera muy general y me voy a meter a una de las dimensiones para que vean qué información está disponible. En la primera parte tenemos el objetivo de la plataforma. Una segunda parte tenemos las dimensiones que integran la plataforma para el análisis territorial de la pobreza. Dimensiones analíticas y en cada una de ellas tenemos ahorita 5 dimensiones. En cada una de ellas hay un conjunto de indicadores. De manera directa también van a poder consultar lo que les decía hace un momento en las láminas, los documentos que acompañaron esta publicación e inclusive que es un documento de análisis en donde ya se incorporan algunos indicadores que están en la plataforma para determinar y hacer un ejercicio de tipología
municipal sobre rural y urbano. Un conjunto de mapas, etcétera. Ya aquí está la lista estática, es una lista estática de la información de los indicadores que tenemos por dimensión. Si se dan cuenta, tenemos un amplio número de indicadores de la dimensión económica, las que ya vimos hace un momento para León, Guanajuato, localización económica, remesas. Por ejemplo, tenemos información de población, población indígena, población adulta mayor, mujeres, hombres, y todo eso está a nivel municipal. Eso es lo que ustedes, bueno, lo que deseamos que se lleven después de esta presentación, que encuentren en la plataforma un espacio en donde pueden obtener información de utilidad para su planeación municipal, en concreto para el diagnóstico del municipio. Y dimensión geográfica, por ejemplo, tenemos la densidad de población, por la naturaleza misma del país y de la ubicación de los municipios, y tenemos también información sobre declaratorias hidrometeorológicas, información sobre declaratorias geológicas. Recientemente, algunos municipios de Oaxaca fueron afectados por fenómenos naturales, y en algún momento esa información va a ser depositada a través del indicador en esta plataforma. De infraestructura es en donde me voy a detener un poco. De gobierno, en gobierno les decía, tenemos información de programas sociales e inclusive tenemos información sobre infraestructura de gobierno, en este caso, por ejemplo, los centros integradores de desarrollo. Más abajo ustedes pueden consultar y descargar de manera directa el anexo estadístico donde están todos los indicadores. Son 41 indicadores que tenemos que dan contexto del municipio. Datos geoespaciales, que son para un público más especializado, en el que pueden cargar las capas que nosotros vamos a mostrarles ahorita en los visores. E inclusive un archivo histórico. Recuerdan que les comenté hace un momento, esta plataforma ya ha sufrido actualizaciones, pero por buenas prácticas también dejamos un archivo histórico para que las personas que quieran hacer comparaciones respecto a los indicadores puedan hacerlo. Y bueno, y aquí es un correo que también es un correo de contacto en el que si tienen alguna duda puntual técnica sobre la plataforma o las otras que les mostré, también nos pueden escribir. Bueno, pues ya sin mayor, no me voy a detener más. Quiero que consultemos y que vean la dimensión de infraestructura. La dimensión de infraestructura tiene dos indicadores principales que hacen referencia a los tiempos de traslado hacia infraestructura de salud, en un caso, y tiempos de traslado hacia infraestructura de educación pública, en el otro caso. Y en cada uno de ellos, tenemos información de niveles, por ejemplo, primer, segundo y tercer nivel de salud pública, centros de trabajo preescolar, primaria y secundaria. Para poner el ejemplo, vamos a visitar el tiempo de traslado hacia infraestructura de salud pública de primer nivel. Y esta es la información que van a encontrar. Pero estos tiempos de traslado, desde Coneval, identificamos que pueden ser de utilidad también para ustedes, e inclusive para el diagnóstico de la población que habita en estas localidades, en estos municipios. De interés tener información de traslados en automóvil, pero también a pie. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que vamos a ver los niveles de salud o de educación, también vamos a tener información de traslados en automóvil o a pie. Bueno, me voy a detener igual en el municipio. Ustedes, por favor, háganlo. Al último, les vamos a hacer un examen. No es cierto, es broma. Pero sí es importante que interactúen en este momento, por si sale alguna duda. A veces son dudas que no nos dejan avanzar y que son sencillas, o simplemente, oye, Jesús, ya se me atoró. Ah, pues mira, simplemente actualízalo, ¿no? Oye, Jesús, ¿qué quiere decir esta población? ¿Qué fuente es? Aquí se las podemos resolver. También se las podemos resolver a través de los correos, pero estos son los espacios en los que ustedes pueden aprovechar que estamos presentándoles las plataformas para pues su uso, ¿no? Su uso en la planeación municipal. Les decía, voy a elegir Chihuahua. Ustedes pueden hacerlo también para Chihuahua o lo pueden hacer para el municipio, la entidad de la que provienen.
Elegí Chihuahua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son todas estas figuritas? Básicamente lo que quiere decir es que las localidades que se encuentren en cada uno de esos colores van a tener tiempos de traslado definidos. ¿Qué tiempos de traslado son? Los van a encontrar del lado derecho. Por ejemplo, el color morado hace referencia a tiempos de traslados en minutos en automóvil, aquí está la información, menores a 10. Y por el contrario, tenemos tiempos de traslado de 60 o más minutos que también van a poder encontrar aquí, que es el color rojo. Por ejemplo, el color amarillito refiere a localidades que se encuentran de 20 a 30 minutos para trasladarse a la infraestructura de salud pública de primer nivel en el, por ejemplo, aquí estamos viendo Chihuahua, pero me voy a ir ahora a un municipio. Es el mismo principio de hace rato. Elijo el municipio, voy a elegir el municipio número 21, que es Delicias. Con otro clic, me va a referenciar a Delicias. Ustedes, insisto, por favor, háganlo para cada uno de sus municipios porque estoy seguro que van a encontrar hallazgos importantes o bien van a poder contrastar lo que conocen del día a día en su quehacer de servicio público a nivel municipal con la información que en este momento les estamos mostrando. Y aquí está la información. Todas las localidades que están en este color que estoy señalando aquí con el cursor tardan de 10 a 20 minutos. Bueno, las personas que habitan ahí tardan de 10 a 20 minutos en llegar a un centro de infraestructura de salud pública de primer nivel. Y las personas que habitan en las localidades de estos colores morados tardan máximo 10 minutos. Pero más aún, aquí pueden ver que aparecieron unas cositas cuando le hicimos el zoom, que son pues íconos de la infraestructura de salud. Me voy a acercar solo para que vean el potencial que tienen estas herramientas y que están pues de libre acceso y para todo el público, y me señala en dónde están ubicadas geográficamente. Si le doy clic a alguna, me va a dar, voy a hacer un poquito más de zoom, le voy a dar clic a una y me va a dar la información primero de pobreza en ese municipio. Aquí le doy un clic y me va a dar la información de la unidad médica. La entidad de Chihuahua, municipio de Delicias, la localidad en este caso es Delicias, la clave, inclusive hasta la clave del centro de establecimiento de salud público de primer nivel. ¿A qué dependencia pertenece? En este caso pertenece a la Secretaría de Salud. ¿Cómo se llama el establecimiento? ¿Cómo es conocido? Como Centro Nueva Vida Delicias. Y en algunos casos, cuando la información de Google Street View está disponible, también podemos ver, le di clic aquí, donde dice ver, le di clic ahí y me va a decir exactamente la ubicación de la entidad, de la unidad médica. En algunos casos no está disponible, en algunos otros sí. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que hay al menos infraestructura pública y habría que contrastar de que sea el hospital o la clínica o el centro de salud que me está indicando miren, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que fue tomado por Google en distintos momentos. No me aparece todavía, pero aquí ya veo que sí me está apareciendo. Esto depende de la disponibilidad de información que tenga Google, pero pues no menos importante saber la ubicación a donde van a ir a atenderse las personas es relevante para los diagnósticos y para cualquier política pública que se desee impulsar a nivel municipal, estatal o federal. Por último, esta información también ahí dice cuántos consultorios tiene esa unidad médica, inclusive cuántas camas tiene, ¿no? Cuando se habla en términos de la capacidad del centro de salud. ¿Cuántos consultorios, cuántas camas? Información que les puede servir a ustedes para complementar todos los diagnósticos. Y bueno, como pueden ver, es algo dinámico. Inclusive aquí no les mencioné porque son muchos atributos, pero también aparece la cantidad de personas que habitan, por ejemplo, en este municipio
de Delicias, el número de localidades que la conforman y más información que por cuestiones de tiempo no podemos detenernos a verlo, ¿no? Les decía hace un momento y con eso iniciaba, este indicador no solo está construido para traslado en automóvil, sino también traslado a pie. Y cuando vemos qué pasa en automóvil y cuando vemos a pie, son inclusive historias diferentes, como lo pueden ver aquí. Todas las personas que habitan en estas localidades tardan más en llegar a estas unidades de salud de primer nivel para este caso, se tiene para segundo, tercer nivel, también se tiene esto para educación, para centros de trabajo o escuelas preescolares, primarias y secundarias. Respecto a la plataforma para el análisis territorial de la pobreza, ¿es cuánto? Igual si hay alguna duda, por favor, ahí en el chat y con gusto la atendemos. Y me pasaría ya de manera muy general a la siguiente y última, que es la consulta interactiva de la medición de pobreza en los municipios de México. Bueno, pues como nos está ganando el tiempo, me voy a ir un poco más rápido, pero si hay alguna duda, insisto, con gusto los apoyamos, resolvemos alguna inquietud que no me cargó, etcétera, podemos ver qué pasó. Mismo principio, misma lógica, entro a la página principal del Coneval. En este caso voy a elegir la tercera pestaña que me sale aquí, que se llama Pobreza a nivel municipio 2010-2020. Me da la información, esta información es la más reciente con la que cuenta Coneval. Y esta es, por ejemplo, la información que hace rato la doctora Lida les explicaba sobre los resultados de pobreza. Y aquí abajito hay un botón que nos va a dirigir a la consulta interactiva. Le voy a dar clic y nos va a abrir, como en los otros dos, nos va a abrir una nueva interfaz, una plataforma ya en sí, ¿no? ¿Qué información vamos a encontrar aquí? ¿Cuál es la información principal? La medición de pobreza en los municipios de México. Información 2010, 2015 y 2020. Súper rápido igual, aquí está la presentación. Podemos encontrar la misma información que ya nos presentaron sobre el marco normativo, los indicadores que deben de considerarse en la medición de pobreza, cuáles son las disposiciones y cuáles son las dimensiones que incorporamos en esta metodología. Y bueno, pues más información sobre los indicadores de pobreza. Y también vamos a ver tenemos un sistema de información geográfica, pero eso es con lo que vamos a cerrar. Me regreso a la parte principal. Aquí hay algunas pestañas donde están los documentos disponibles, archivos que pueden descargar y nada más quiero mostrarles, antes de pasar al sistema de información geográfica, pobreza. Este es el tablero que ustedes veían en las láminas. Aquí vean, le di pobreza y luego resultados principales, tablero dinámico. En ese tablero tenemos información pues de varias variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos municipios indígenas o con 40% más de población indígena presente en el municipio. Tenemos información de pobreza, pobreza extrema, de los 3 años, 2010, 2015 y 2020. Me voy a detener en pobreza extrema y 2020 porque por ahí vi un comentario que hablaban del FAIS, ¿no? Y el FAIS, como ustedes recordarán, a nivel municipal, utiliza los indicadores de Coneval para la distribución de los recursos. Y en concreto usa la pobreza extrema más reciente con la que cuente el Estado para la medición de pobreza, ¿no? Para los indicadores a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo elegir de manera muy dinámica con un solo clic, por ejemplo, lo mismo, Chihuahua, esta vez elegí Chihuahua, no, ustedes háganlo para el municipio que les interese. Elegimos Chihuahua y me va a salir una lista también de municipios indígenas, si quisiera filtrar por indígenas, y aquí me va a salir una lista de todos los municipios de Chihuahua. Hace rato yo ponía el ejemplo de Delicias, pero pensemos en Huarochi, o Uruachi, perdón, Uruachi.
Aquí nos va a decir el número de personas en pobreza extrema para 2020 y además el porcentaje de la población en ese municipio, en esa situación. Y nos va también a actualizar todas estas tarjetas informativas sobre cómo están en pobreza extrema, el tipo de municipio, si es un municipio indígena o no, de acuerdo a un corte de 40%, e información pues que ustedes pueden ocupar y para consulta rápido, hay personas que hacen trabajo de campo, a veces hay internet, a veces no. Si tuvieran internet y quisieran tener un dato puntual, basta con googlear la consulta interactiva y tener a la mano, en pocos clics, es accesible, pues la información puntual de pobreza en ese municipio. Y ya por último, para cerrar, les decía que quería mostrarles, es parte de esta consulta interactiva, pero es una herramienta un poco más sofisticada y un poco más especializada, pero que basta con una breve capacitación para que ustedes puedan hacer uso de esta. Dentro de esta consulta existe un sistema de información geográfica de pobreza. Aquí si le doy clic, puedo ampliarlo para que se vea mejor. ¿Y qué es este sistema de información geográfica de pobreza? Bueno, pues este sistema nos da información georreferenciada de pobreza. Aquí está el mapa que hace rato les mostramos de manera estática, aquí montado en un sistema de información geográfica, pero no nada más voy a ver pobreza, miren. Si yo quito este y selecciono este, ya tengo pobreza extrema. Así está el país en pobreza extrema. Pero no solo eso, sino para cada uno de los 16 indicadores que Coneval calculó y estimó a nivel municipal. Por ejemplo, salud. Hace rato hablábamos de salud. Esta es el porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional. Oye, Jesús, pero pues a mí me interesa nada más un municipio de Chiapas, un municipio de Yucatán, un municipio de alguna de Baja California o un municipio de Guanajuato. Bueno, pues también vamos a poder hacer filtros. Y no nada más filtros, sino que vamos a poder inclusive descargar la imagen que ustedes están viendo para que la puedan incorporar en sus planes de desarrollo, en documentos de diagnóstico, con toda la información necesaria. Miren, voy a poner el ejemplo del país para no detenernos mucho. Ahí está, yo habilité la capa. Habilito la capa de salud y aquí hay una herramienta, por favor, aquí. Aquí hay una herramienta que me permite imprimir ese mapa. Nada más basta con cambiarle el nombre. Le voy a poner salud, así, salud 2020, que es la información que está cargada. En formato JPG, es una imagen, y le doy a imprimir. Se tarda unos segundos, dependiendo de la capa de información que tenga, de las capas de información que tengamos, y nos va a dar una imagen que ustedes van a poder ver. Ahí en este caso no salió completa porque yo tenía seleccionada solamente una parte del mapa, pero si hiciera esto mismo, o sea, nada más para que vean que no es más bien fue un error mío en no dejarlo centrado, le doy a imprimir, va a generar el mismo mapa, pero ahora sí va a aparecer centrado. ¿Cuál es lo importante? Y es algo que también como buenas prácticas ustedes deben de hacer, que toda la información georreferenciada o mapeada en términos coloquiales debe tener información mínima. En este caso tenemos toda la información o todos los atributos informativos que debe tener un mapa, hasta escala, la fuente, a qué se refieren los colores. Y esta es ya es una imagen que pueden ustedes enviar por WhatsApp, enviar por correo, incorporar en un Word, en un Excel. Y ya para finalizar, me disculpo, pero sí es importante que también sepan que se tienen estos atributos. Voy a recargar el sistema. También hay una herramienta interna en este sistema de información geográfica que nos permite mapear otras cosas, no solamente las que Coneval cargó por default, sino otras cosas. Voy a elegir, me voy a ir rápido, lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero voy a elegir la capa de pobreza y voy a elegir la entidad de Chihuahua, ¿ok? Voy a elegir Chihuahua, perdón. Voy a elegir Chihuahua para que vean lo que puedes hacer también y que es algo que les puede interesar para los que están familiarizados con el tema de zonas de atención prioritaria,
o algunas localidades de alto y muy alto rezago social para la distribución del FAES, etcétera. Ya que elegí Chihuahua, aquí voy a elegir, más bien me voy a saltar, disculpen, voy a elegir directamente el municipio. Municipio, voy a elegir Delicias, que es el que traigo ahorita como ejemplo. Ahí está, el municipio de Delicias, Chihuahua. Esta es la situación de pobreza en la que se encuentra el municipio, pero no nada más eso, sino que voy a poder, con una herramienta que es de capas, cargar una capa. Voy a cargar una capa de zonas de atención prioritaria. ¿Y qué va a pasar con esa información? Que para el municipio de Delicias, yo lo traigo precargado para la ciudad de Chihuahua también, pero para el municipio de Delicias, me va a mostrar algunas de las AGEPs que declaró la Secretaría de Bienestar como zonas de atención prioritaria. Entonces yo ya puedo tener información también de dónde están ubicadas y alguna otra información como la situación de pobreza del municipio al que pertenecen, inclusive las claves, etcétera, de localidad, de la clave de AGEP. Y esa información, pues, es información que la Secretaría de Bienestar hace pública y que también la podemos vincular al tema de pobreza, en el caso de Coneval, pues a los indicadores de pobreza extrema, por ejemplo. Pero, por último, también vamos a poder, porque a veces hacemos trabajo de campo y no vamos a tener acceso a una computadora, etcétera, podemos llevarnos esta imagen en el celular como la misma lógica. Cargo mi herramienta de impresión, imprimo, bueno, aquí aparece como impresión, y me va a generar una imagen del municipio de Delicias, Chihuahua, pero no nada más eso, sino que también me va a cargar las zonas de atención prioritaria de ese municipio o las que yo traigo precargadas. Entonces, yo ya sé dónde están esas zonas de atención prioritaria y a lo mejor cuando haga trabajo de campo o para diagnósticos o para algún documento, voy a poder complementar la información que conozco de campo y si no la conozco, pues aquí hay una herramienta que nos puede servir de referencia. Muchas gracias por su atención. Insisto, si tienen alguna duda o comentario, con gusto, ya sea en este momento o a través de los compañeros de monitoreo o directamente con nosotros, podemos resolver sus dudas o inquietudes. Gracias. Agradecemos las exposiciones por parte de nuestros colegas de Coneval y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez, quien tiene un comentario. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Pues primero que nada, felicitar a nuestros ponentes, a la doctora Lida Gutiérrez, a la licenciada Paulina González y al maestro Jesús Paredes, excelentes colaboradores y colaboradoras del Coneval, que nos han dado una, déjenme buscar el adjetivo correcto, porque, doctora, no sé si coinciden conmigo, Paulina, Jesús, yo he dicho en otras ocasiones que, digamos, los que son más o menos de mi edad sabrán de lo que hablo. Cuando no teníamos una herramienta, cuando no teníamos un indicador, cuando no teníamos ni siquiera un dato a nivel municipal, doctora. Y eso relativamente en la historia del país, relativamente es muy reciente, ¿no? Que si teníamos, pues teníamos información a nivel federal, luego fuimos avanzando poco a poco a nivel estatal, y pues ahora no solo tenemos información, sino tenemos excelentes herramientas de una calidad impresionante, como las que hoy nos ha mostrado Coneval. Y pues la invitación es, amigas y amigos, aprovecharlas. A veces también nos enfrentamos con situaciones como hacer un plan municipal de desarrollo, hacer un programa de ordenamiento ecológico local, hacer un programa de desarrollo urbano. Y lo que hemos escuchado acá en los diálogos de INAFED es que a veces el factor recurso sale siempre por delante, ¿no? Oye, pero cuesta muy caro hacer un atlas municipal de riesgo, por ejemplo. Oye, cuesta muy caro hacer un diagnóstico municipal. Oye, cuesta muy caro tener esta cartografía. Y cuando nos damos cuenta de todo el potencial que tienen las herramientas como las de Coneval, como las de CONAPO, como las del INEGI, que también les hemos venido presentando a todos ustedes, pues entonces me parece que a todos nos abre el panorama.
Y cuando ustedes se acerquen un poquito más a esto, y como ha reiterado Jesús, pues ya básicamente por tiempo no ahondaremos en ello, pero ahí está la información. Paulina amablemente ha estado dando respuesta a la gran cantidad de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Ya puso no solo las ligas de acceso directo, sino que también ya puso puntual comunicación, Paulina, con todos ustedes para aquellos que preguntaban y que se interesen por alguna capacitación en específico, porque pues, sin duda alguna esto es cosa de arrastrar el lápiz, ¿no? Ahorita nuestras compañeras y compañeros de Coneval pues nos han dado una presentación muy ejecutiva de qué es, qué herramientas son, para qué sirven, un poco la muestra de lo que hacen. Pero sin duda alguna, pues aquí lo que hay que hacer es arrastrar el lápiz, meterse de lleno y darle clics y experimentar y un poco el error, prueba, error, y hasta que encontramos ya con suficiente detalle la información que estamos buscando. Entonces, aquí la invitación es, aprovechen, Coneval está con la gran disposición, como siempre, para poder atender sus cuestiones más particulares. Insisto, ya por ahí Paulina puso los datos, tanto de las ligas como del contacto directo que pueden hacer con todos ellos. Y pues me parece que en general las dudas han sido atendidas, salvo que si Paulina, la doctora Lida o Jesús quisieran hacer algún comentario adicional, me gustaría empezar un poquito por, como fuimos presentando. Entonces, no sé si Pau quisieras hacer algún comentario para después cederle la voz a la doctora Lida e ir cerrando de a poco esta brillante intervención. Muchas gracias, Ernesto. Sí, como comentó Ernesto, les he estado, y la doctora Lina también y mi compañero maestro Jesús, les hemos estado compartiendo los enlaces a la plataforma y cualquier duda o solicitud específica de alguna capacitación, con gusto nos escriben ahí y nos ponemos de acuerdo con Eval para que les podamos proporcionar estos talleres. Y pues sí, en resumen, estas son las plataformas que tiene Coneval justo para apoyar a todos y todas ustedes, servidores y servidoras públicos municipales, para que pues la puedan usar tanto como para una herramienta o como para información para la planeación, como para ver cómo están avanzando y por supuesto ver cómo les ha ido hasta el final. Entonces, con mucho gusto, cualquier duda, cualquier solicitud que tengan, la podemos atender. Gracias, Pau, muy amable de tu parte. Doctora, ¿quisieras hacer algún comentario de cierre? Muchas gracias, Ernesto. Nuevamente agradecer la invitación para participar en estos diálogos virtuales. A nosotros siempre va a ser un placer. Y justo también dar a conocer la información que generamos desde el Coneval. Ya lo decía Jesús. ¿Cuál es la diferencia de estas plataformas con otras? Que es información que se genera por una parte desde el ámbito normativo, ¿no? Nos establece medir la pobreza a nivel nacional, entidad y municipal. Pero también otra información que dé contexto de lo que pasa en estas regiones, en estos municipios, y con un nivel de desagregación más amplio, porque me parece que todavía hay un reto, ya lo comentaba Ernesto, de tener información a ese nivel de desagregación. O hay veces un desconocimiento de sí lo tenemos, pero ¿dónde ubicarlo? ¿Dónde poder consultar toda esta información? Entonces ahí está, y está para ustedes como potenciales usuarios y también el potencial uso que le pueden dar de acuerdo a las acciones, programas, estrategias que se piensen hacer en las entidades federativas que ustedes representan. Al final es unas herramientas que nos permiten hacer esta planeación de política pública y que además el Coneval como una agenda de impulsar también la transparencia y la rendición de cuentas, pone todo esto de una manera amigable, con documentos metodológicos, con anexos estadísticos, por ahí me preguntaban si estaban los shapes, ¿no? Si están ahí en la plataforma de análisis territorial, en la sección de datos, por ejemplo. Toda esa información se pone de una manera que ustedes tengan todo el contexto también y todo de cómo metodológicamente y conceptualmente se fue armando estas herramientas. Entonces, no me queda más que agradecer, como decía Paulina, al final estamos ahí a su disposición para cualquier consulta o taller extra que se quiera realizar
respecto a algún tema en particular, con todo gusto para eso. Que tengan una bonita tarde y nuevamente gracias por la invitación. No, al contrario, doctora, la verdad es que ha sido muy ilustrativo este bagaje de herramientas que tiene Coneval. Insistimos para, como tuvimos una sesión brillante hace poco, para que las herramientas y el marco normativo estén a su favor, amigas. Entonces, pues ahí está, es una herramienta que nos pone a la mano información que, insistíamos, pues hace poco carecíamos de ella, y que ahora el reto es que la conozcan, y dos, aunque pareciera obvio, que la apliquen, ¿no, doctora? Y me parece también que, pues un reto, sin duda alguna, que Coneval ha identificado como otras dependencias, pues que el reto es seguir trabajando, sobre todo en las localidades. Las cabeceras municipales, pues tienen una cobertura, tienen una calidad que ya conocemos, y me parece que ahora nuestro reto es justamente avanzar en la atención hacia las localidades, donde también, pues ya sorprendentemente al menos en lo personal, pues vemos que también ya hay una información a ese nivel de desegregación. Jesús, finalmente, ¿tú quisieras hacerle un comentario de cierre para esta gran sesión? Solamente agradecer primero la atención de todos los que fueron convocados hoy, al INAFED, a mis compañeras Paulina y Alida, y invitarlos, insistir en que está la información, está puesta sobre la mesa, como se dice coloquialmente, entonces usémosla a conveniencia de cada una de las características, pues, de los lugares donde vivimos. Gracias. Al contrario, pues gracias a todos ustedes, doctora Alida Gutiérrez, licenciada Paulina González, maestro Jesús Paredes, excelentes compañeros y compañeras de Coneval, por esa brillante exposición que forma parte, como decíamos al inicio, de un ciclo de 8 sesiones que hemos concertado INAFED Coneval, Coneval INAFED para todos y todas ustedes. Los invitamos a que estén pendientes a nuestra siguiente sesión de trabajo, y por el día de hoy no me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado, que se hayan hecho un espacio en sus agendas. La verdad es que eso lo apreciamos porque sabemos lo valioso que es el tiempo de todas y todos ustedes. Agradezco en nombre del licenciado Ignacio Valle, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y en nombre de todos mis compañeros y mis compañeros, a quienes agradezco por su apoyo, que nos hayan acompañado a todos ustedes en esta gran sesión que el Coneval trajo para todos ustedes, INAFED coordinando, y pues nada, que tengan un gran fin de semana, y los esperamos en los siguientes diálogos del INAFED. Muchas gracias, que estén muy bien.